Hola a todos, bienvenidos a esta charla con Marta Ollé de Cuestiona, en la que vamos a hablar de la educación consciente, un tema súper importante que en Cuestiona ya tratamos desde hace mucho tiempo y además ahora en línea del nuevo máster que estamos sacando en educación consciente, pues traemos a una de las profesoras de este máster, como es Marta Ollé. Bueno, Marta, lo primero de todo, preguntarte quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Que nos cuentes un poco de ti en relación al mundo de la educación, qué es lo que aportas. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y comentaros, pues nada, yo soy Marta. Hace ya mucho tiempo que me dedico a temas de educación y de formación. Básicamente porque desde pequeña siempre tuve como la necesidad de entender por qué no estaba aprendiendo, o por lo menos me decían que estaba siendo una mala estudiante. Entonces, desde aquel momento decidí ponerme a trabajar en todo lo que representaba para mí el hecho de minimizar la frustración de los estudiantes para que realmente se diera lugar el aprendizaje. Y en este sentido, pues he ido trabajando desde hace unos 20 años aproximadamente. Ha habido momentos en los que me he dedicado más al ámbito empresa, otros en el ámbito más educativo, pensando sobre todo en universidades. Y ahora lo que hago, además de ser profesora universitaria, pues también me dedico a asesorar y acompañar a centros educativos, escuelas y universidades para hacer esta transformación educativa que tanto necesitamos. Y también, por otro lado, acompaño también a organizaciones, empresas que lo deseen hacer pues también hacer que todas las personas que están en la empresa puedan aprender algo y que realmente después sea transferible a su lugar de trabajo y a su vida privada. Pero básicamente es eso, el hecho de satisfacer esta curiosidad que todos tenemos y que realmente es tan importante para desarrollar el aprendizaje. Y de ahí mi necesidad de explotarlo y de llegar a todas las personas que tengo a mi alrededor para hacer posible que realmente aprendan cosas. Gracias, Marta, por tu presentación. Eh, Me he quedado con lo que has dicho de que tú eres considerada una mala estudiante, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que ocasionaba que fueras una mala estudiante? Porque normalmente cuando una persona se dice eso, que no es buen estudiante, es como que se le da la culpa, digamos, entre comillas, al estudiante en sí, ¿no? Pero ya entrando en el tema, ya que has hablado también de transformación educativa, ¿qué es lo que hay en la educación, en el modelo actual, que hace que pueda haber malos estudiantes? El otro día también veía datos de fracaso escolar, de personas que dejan la escuela en la ESO. ¿Para ti qué es? Ya sé que es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero podemos ir entrando desde tu experiencia también como alumna, ¿qué era lo que no te permitía pues aprender de verdad? Mira, yo detecté que en mi caso en particular era sobre todo el hecho de no ser consciente de que todo aquello que estaba intentando aprender tenía un vínculo con mi propia realidad. Mm, Y el hecho de, bueno, creo que el sistema educativo justamente falla en eso, en el hecho del para qué estamos aprendiendo las cosas o para qué estamos enseñando cosas y de qué le van a servir al estudiante todo aquello que va aprendiendo. Cuando el estudiante es capaz de entender el porqué de aquello que está aprendiendo, es entonces cuando realmente se puede dar ese aprendizaje, porque es cuando él ve la capacidad, ve su propia capacidad de incidir en su propia realidad. Así que es en ese momento en que se da. El sistema educativo actual, por lo que he podido comprobar, no se basa tanto en eso, sino en mostrar al estudiante todo lo que debe aprender y de allí pues el estudiante hace lo que puede para quien tiene más recursos o quien tiene esa posibilidad o le recuerda, realmente le viene a la mente de qué forma puede aplicarlo en su vida diaria, entonces aquel alumno es el que le da esa visión de poder aplicarlo y por lo tanto son esas personas las que acaban aprendiendo realmente aquello que se les explica. Yo creo que el sistema educativo falla sobre todo en esto, pero también es cierto que esto no se daría si hubiera cierta empatía por parte de los docentes cuando muestran al estudiante un contenido, ujú. cuando además, es necesario que los docentes muestren esta posibilidad de aplicar los conocimientos a la realidad
que los vinculen a sus intereses, a los intereses de los estudiantes. Cuando hablamos de hacer una educación personalizada, generalmente nos basamos en esta necesidad de coger aquello que cada alumno tiene y que cada alumno, aquella curiosidad de la que hablábamos, pues coger esa curiosidad y transformarla para lograr que el estudiante tenga la motivación por aprender algo. Y en este sentido creo que falta mucho por hacer. Se le da al estudiante todo lo que se cree que se le tiene que dar, pero por otro lado no se le hace trabajar con eso, con lo cual el estudiante no lo percibe como algo útil. Así que esa información que le llega, le entra por un lado y le sale por el otro. Claro, claro, al ver que no puede aplicarlo en su vida es, sobre todo la sensación, también hablo por experiencia propia, es como una sensación de, yo por ejemplo fui un buen estudiante, es decir, bueno, buen estudiante, sacaba buenas notas, etcétera, pero sí que había siempre una sensación de presión, de obligación y un poco de, sí, de obligación, de estar presionado y de no tener libertad y tener que aprender cosas por aprenderlas, no porque me interesaran, sino porque, mira, toca y tienes que hacerlo porque si no, los profes te van a machacar, los padres te van a machacar y claro, todo eso genera, yo creo también, introduzco para hacerte la pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta a los niños todo esto? Porque, claro, cuando a ti te obligan a aprender algo por lo que no tienes interés, por lo que no tienes curiosidad, no tienes ninguna motivación, no porque no la puedas tener, ¿no? Que a veces se juzga a los alumnos como, bueno, es que no les interesa nada, que a lo mejor no les hemos dado esa visión que decías tú para conectarlo con la realidad, ¿no? ¿Cuál es el resultado emocional de desarrollo a todos los niveles, mental, emocional, de los alumnos al estar en este sistema? En primer lugar, lo que les ocurre es que existe mucha presión hacia ellos, lo que tú comentabas. Los estudiantes tienen presión por aprender aquello que los profesores les dicen que tienen que aprender. Los profesores tienen la presión del sistema educativo que les dice, aquí está el currículum y lo tenéis que llevar a cabo. Por otro lado, los equipos directivos tampoco no tienen las herramientas para hacer ver al profesorado que pueden entender de otra forma el currículum y lo aplican tal cual se les da. En lugar de darle una vuelta, de trabajarlo con el fin de mostrar lo mismo, de poder aprender lo mismo, pero con otras herramientas a como se ha hecho tradicionalmente. Entonces, en este sentido, todos estamos presionados por un elemento externo y, por lo tanto, no llevamos a cabo el cambio porque pensamos que todo depende de afuera. Entonces, bueno, es un trabajo que hay que hacer en este sentido. Y a nivel de estudiante, pues lo que decíamos, la presión de la familia, de la escuela, por llevar a cabo algo que a él no le interesa, le genera muchísima frustración. Y ese rechazo hacia el aprendizaje, al final bueno, es lo que se consigue, rechazar aprender algo. Y rechazar aprender algo es algo nada bueno para todos los niños y las niñas. En cuanto alguien rechaza el hecho de aprender, está rechazando el crecimiento que eso supone. Así que es necesario que entendamos que hay que dar una vuelta a nuestra forma de presentar ese aprendizaje, es presentar el conocimiento con el fin de que el alumno tenga esa motivación por aprender. El alumno no tiene esa motivación intrínseca, no es necesario que le empujemos, sino que tiene que tenerla de forma intrínseca y la sacaremos únicamente cuando despertemos su deseo de curiosidad. Y en el momento en que el estudiante sea capaz de llevar a cabo, de desarrollar, de hacerlo con sus propias manos, de poder conseguir ese aprendizaje a través de su propia experiencia, será en ese momento cuando el estudiante tenga la necesidad de aprender más y tenga el gusto por el conocimiento y quiera más y más y más. Es en ese momento cuando realmente puede llegar a absorber, a aprender y es lo que el sistema educativo ahora mismo está, bueno, está capando. Cierto es que se está trabajando en este sentido, y que ya por fin muchas escuelas están haciendo el paso y están haciendo que, evidentemente, pues que el estudiante pase a ser el centro del aprendizaje, aunque a veces también se malentiende esta frase, esta misión. Pero bueno, más que nada es que sea el protagonista, haciendo que sea él el que desarrolle sus propias herramientas y sus propias, bueno, que él acabe consiguiendo el aprendizaje mediante su propio ser, digamos. ¿Y nos puedes dar algún ejemplo, dos o tres ejemplos de cómo se hace eso a nivel práctico? ¿Qué herramientas, qué
qué formas de darle la vuelta al sistema hay para que el alumno sea el protagonista, como tú dices? Mira, últimamente se están implantando diversas formas de trabajar con las que evidentemente la ciencia pues, va de la mano. Ajá. Y es el hecho de poner a trabajar al estudiante para conseguir ese conocimiento. Cuando es el estudiante que le plantean un reto, por ejemplo, le plantean un desafío de, ostras, ¿cómo podemos hacer para eliminar pues, el plástico de nuestras playas? Ostras, el estudiante cuando ve que aquello que se le propone es una situación vinculada a su realidad directa, que además él es agente activo en el desarrollo de esa solución, y cuando ve que no va solo, sino que va en compañía de todos sus compañeros, es un acto social, es en ese momento cuando al alumno se le despierta este interés por buscar información, por investigar, por ir a preguntar. Y además, evidentemente, en todo este proceso, el alumno, el discente no va solo, siempre va acompañado y acompañado por un docente. Un docente que lo que tiene que hacer es no decirle las cosas como son, sino acompañarle en el proceso, tanto emocional, que le puede ocurrir en cualquier momento, que si el niño se sienta mal, que el niño se sienta desprotegido, que el niño se sienta rabioso, en cualquier momento el docente puede estar allí para echarle una mano, para escucharle, para darle un abrazo, simplemente para estar allí y escuchar. Además, el docente tiene que estar también para hacer preguntas. Muy probablemente el estudiante le hará preguntas a él. Pues el docente tiene que tener esa capacidad de hacer buenas preguntas al estudiante, devolvérselas, con el fin de incentivar la reflexión y que de allí sea el mismo estudiante quien vaya encontrando las diferentes ramas por las que investigar y por las que ir a buscar ese conocimiento. Entonces, bueno, creo que es un claro ejemplo de cómo podemos llegar a transformar esa forma de hacer las cosas. ¿Requiere más tiempo? Sí, pero también abarca un amplio espectro de aprendizaje, más que el hecho de explicar o de leer en un libro cuáles son los contenidos a tratar. Claro, me viene un poco eso, lo que tú dices, que a veces como le damos la vuelta y damos conocimiento sin presentar un problema para resolver ese conocimiento, cuando en nuestra vida, en movimiento natural, es que cuando tú tienes un problema, entonces tienes ya esa motivación intrínseca, como decías, para buscar el conocimiento, el aprendizaje, para resolver eso, ¿no? Resolver ese problema que tienes. Pero en cambio en la educación es como que se da el conocimiento sin presentar un problema y ahí entonces perdemos la motivación de Sí. resolver ese problema. Y además, claro, es que estamos creando generaciones que después de mayores pues tienen ese refuerzo negativo con el aprendizaje, porque relacionan el aprendizaje con presión, etcétera, ¿no? Has hablado de algo muy importante que es la figura de los docentes. Tú trabajas con muchos docentes. Ujú. em, ¿Qué dirías que son las principales actitudes, comportamientos que tienen los docentes, digamos, del viejo paradigma, cuáles son las actitudes que más perjudican a los alumnos y cómo transformamos de este nuevo paradigma estas actitudes más perjudiciales, actitudes y comportamientos realmente más positivos? Nos has comentado también este método socrático, ¿no? Que decías que un poco devolver las preguntas, pero ¿podemos profundizar un poco más cuál es la actitud del profesor, digamos, de una educación más consciente? Mira, yo te diría, en primer lugar, para tener una actitud adecuada hacia el aprendizaje, hacia el hecho de hacer que los demás aprendan, primero es indispensable el conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es necesario primero para estar bien tú contigo mismo, pero a la vez para poder dar soporte y dar ayuda a los demás que lo necesitan. Los docentes no somos más que personas que acompañan a las personitas, a los niños, las niñas, adolescentes, personas adultas con las que nos encontramos y a quienes queremos facilitar un poco el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, te diría que es indispensable que un educador consciente sea consciente de sí mismo, se conozca a sí mismo, y a la vez, necesariamente, una persona que se conoce a sí misma es capaz de empatizar con los demás. Quizás no es necesario que viva sus mismas experiencias o que entienda todo lo que el otro hace o dice o piensa,
sino simplemente lo respeta por el hecho de ser y por el hecho de pensar de la forma que lo hace por haber tenido las experiencias que ha tenido. El respeto es algo indispensable hacia el otro. También, bueno, en acompañar se trata de dar la mano, de sustentar, de dar el apoyo necesario y a la vez hacer estas preguntas que son necesarias para poder incentivar cada vez un grado más de aprendizaje. En los docentes más tradicionales, habitualmente acostumbramos a ver una especie de acto más bien, ¿cómo le diría? Como más de querer dar respuestas o querer que los alumnos den las respuestas oportunas, o que, ¿no? Queremos que digas exactamente lo que toca en el libro porque está escrito así. Un docente más bien consciente lo que hace es entender la realidad del niño y en base a eso entiende cuáles son las reflexiones que el niño ha hecho para poder dar esas respuestas. El sobrepaternalismo, el sobreactuar o sobreproteger al niño a menudo también se ha llevado a cabo mediante una educación más bien tradicional. Vamos a darle todo, vamos a hacerle el camino más fácil al niño para que de esta forma pues, las cosas le vayan mucho mejor. Desde la educación consciente se pretende que no sea un camino más llano, sino que lo que sea es el mismo camino, pero mediante las herramientas que el alumno tiene por sí mismo para poder hacer ese camino con con estas herramientas que le permitirán pasar por todos los obstáculos que se le planteen. La idea es darles esas competencias para la vida que en la educación más bien tradicional habitualmente no se les han dado. Me encontraba en un caso en un aula con docentes donde ellos mismos me decían, claro, pero tú hablas de facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Yo, sí, facilitar, pero no significa no significa tal cual hacerlo más fácil, sino ofrecer las herramientas para que sean ellos mismos quienes desarrollen y quienes caminen su propio camino. Y por eso decíamos, lo de salvar los obstáculos gracias a las herramientas que les hemos ofrecido es algo, es algo indispensable para lo que la educación consciente trabaja. Me encanta cómo lo planteas, porque sí que a veces ese sobrepaternalismo, como es dar las cosas demasiado masticadas a los niños, a los jóvenes. Esta frase que dice, no sé de quién es, pero dice, la educación nos dice qué pensar, nos dice que tenemos que pensar y no a cómo pensar, ¿no? Que sería un poco lo que tú estás diciendo. Y al final, sí que yo creo que la educación tradicional fomenta bastante el pensamiento más obediente, ¿no? No un pensamiento tanto crítico, porque claro, es como que los niños no han aprendido a pensar porque se los han dado todo, simplemente memorízalo y ponlo en el examen. Entonces, todo el proceso de pensar, de llegar a propias conclusiones, de reflexionar, cada vez lo estamos perdiendo más, ¿no? Y ya vemos también como en los currículums también se va quitando cosas como la filosofía, las humanidades, que son esa parte más que nos puede ayudar, ¿no? En este sentido, siguiendo un poco con el tema de los profesores, antes se nos has comentado que, claro, hay un currículum, ¿no? Y que aquí me ha gustado mucho porque es como que la presión que llega a los niños es una presión que viene no de los profesores, sino que es una presión como que se va pasando como una cadena de arriba abajo, ¿no? Hasta que llega a los niños. Em, los profesores también tienen una gran presión a la hora de cumplir con el currículum, pero sí que has dicho algo que me ha dado un poco de esperanza, que es que se puede dar la vuelta, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de cómo se puede dar la vuelta al currículum? ¿Cómo podemos ahí hackear un poco el sistema en ese sentido? Mira, yo en los casos en los que me he encontrado donde esto ha sucedido, han sido casos de escuelas que realmente confían en su equipo docente. Son escuelas donde el equipo directivo y el equipo docente hacen piña, van a una. Y donde todos creen que la transformación de la educación es posible. Entonces, yo te diría que es la creencia de los propios docentes la que hace que un currículum no sea más que una guía que seguir o unos elementos que cumplir, pero la forma como la interpretas
si tienes muy claro cómo quieres que tus alumnos lleguen a ese conocimiento, ya lo tienes hecho. Es encerrarse un día, si queremos, en un espacio, todo el claustro docente, y empezar a idear situaciones de aprendizaje que hagan que este alumnado pues, pueda aprender mediante su propia curiosidad y a partir de ahí desarrollar proyectos, plantearnos retos, plantear análisis de casos donde los estudiantes tienen que determinar cuál es la solución correcta, investigar, salir a la montaña y poder trabajar las cosas desde el propio entorno. Bueno, no sé, Al posibilidades final, hay un montón. Al final es la voluntad de cada uno, es la gente que tiene vocación lo da por hecho, el hecho de no tener que seguir exactamente el currículum. por lo tanto, la clave sería, como muchas cosas de la vida, la unión, ¿no? La unión entre el equipo docente, entre los profesores. Por eso es importante también, yo creo que el mensaje que estamos hablando de la educación consciente y desde Cuestión también es un poco nuestra utopía, ¿no? También en ese sentido, que es que cuanto más gente llegue, más gente comprenda lo que es la nueva educación, ahí más nos podemos juntar y a todas las partes, digamos, de ese proceso. Vamos a hablar también, ahora que hablamos para dar también información a los profesores o herramientas, tú también eres experta en neuroeducación, ¿no? En una parte de tu camino te diste cuenta de que también a través de la neurociencia pues podías aprender muchas cosas. De forma natural, ¿no? Como decíamos, tuviste esa curiosidad por aprender. Eh, ¿Qué claves así nos puedes dar de neuroeducación, de entender cómo funciona el cerebro de los niños y de los jóvenes, para que los profesores puedan adaptar, para que las formas de enseñar sean más efectivas y sean más empáticas con el cerebro de los jóvenes? Mira, yo te diría, usemos el sentido común, que a veces es el sentido que menos tenemos, ¿no? Menos común de los sentidos, sí, sí. Exacto. Em, la neuroeducación es la mezcla entre la neurociencia, lo que en las neurociencias saben acerca del cerebro, la investigación del cerebro, la psicología, que nos dice cómo actuamos, nos explica la conducta, y la pedagogía, que nos explica de qué forma debemos enseñar para que las personas aprendan. De ese mix, de ese trío, sale la neuroeducación. Y gracias a las investigaciones que se han hecho y, bueno, y que se siguen haciendo, es decir, no es una ciencia que lo Acabada. que se ha dicho hasta ahora sea cierto, sino que constantemente está en evolución. Teniendo en cuenta todos estos conocimientos, ya sabemos algunos elementos que nos facilitan el hecho bueno, pues cómo aprende nuestro cerebro y cómo aprende el cerebro de los niños. Como claves, yo os diría, no sé, hay tantas, pero sobre todo es el hecho de usar el sentido común. Si a un adulto no le funciona aprender de una determinada forma, a un niño tampoco. Básicamente nos tenemos que fijar en el hecho en que los niños son personas que están experimentando, que están probando constantemente. La experimentación es necesaria, el hecho de vivir experiencias es lo que nos hace entender y comprender nuestro entorno. El hecho de hacerlo de forma social es indispensable porque nuestro cerebro es social. Así que necesariamente tenemos que compartir, reflexionar en conjunto, ver de qué otra forma o cuál es el punto de vista de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué más? La manipulación en los niños pequeños, sobre todo, es algo muy necesario, cosa que últimamente parece ser que a través de la tecnología nos está yendo un poco la pinza y estamos permitiendo que los chicos y las chicas o los niños no desarrollen tanto la manipulación, lo cual también nos estructura, o sea, nos ayuda a desarrollar más bien la estructura de conocimiento y hace que, bueno, pues a lo mejor las matemáticas manipulativas se aprendan muchísimo mejor y de forma más consciente y sea mucho más fácil de entender que no a través de un programa informático a lo mejor, o que de forma pues memorística, que no está nada mal la memoria, hay que decirlo, pues quizás, bueno, la manipulación es indispensable para poder comprender todo aquello que los niños tienen a su alcance. Manipulación, experimentación, cerebro social,
Bueno, no sé, hay muchísimos elementos. No, o sea, hay clases para ello y son muy largas, así que bueno. Exacto. Eso iba a decir que al final lo que nos has compartido creo que está muy bien, ya son algunas claves. Como dices, son de sentido común, pero a veces es el menos común de los sentidos y muy bien recordarlos porque además muchos profesores entiendo o sí creo que entran como en el espiral, ¿no? del currículum, de lo que hacen los otros profesores, al final entre unos y otros y también una vida que no es fácil, ¿no? Con tantos alumnos, etcétera, es fácil entrar en esa espiral en el cual hay cosas que son de sentido común pero no se hacen. Has comentado el tema de la tecnología, Ujú, que he leído por ahí también que tú estás metida en temas de tecnología para el aprendizaje, ¿es cierto? ¿Sí? también, cierto. Bueno, ¿nos puedes compartir un poco lo que en estos tiempos que llevas has aprendido sobre tecnología? Porque ahora mismo has dicho una cosa como la tecnología a veces se nos va la pinza. Entonces, ¿para qué nos sirve la tecnología y para qué no nos sirve, para qué nos perjudica en la educación? A ver, la tecnología en todas las edades es útil siempre que nos trae un valor añadido. Es decir, cuando supone un valor añadido para la educación, cuando aquello que estamos realizando, que estamos trabajando, estudiando, es algo que no podríamos aprender sin el uso de la tecnología o no sería tan fácil aprender sin el uso de la tecnología, es entonces cuando debemos llevarlo a cabo. Cuando tenemos otras herramientas a nuestra disposición para poder aprenderlo, no es necesaria. Te pongo un ejemplo. En el caso de bueno, se plantea un desafío a unos niños, niñas o a unos estudiantes de secundaria, si queremos, que es el hecho de reforestar un espacio que tienen cerca, relativamente cerca, porque ha ocurrido algo que lo ha dejado desértico, ¿vale? No sé si lo que sea. Ya sea un incendio, ya sea la tala de árboles, lo que sea. ¿Qué es lo que podemos hacer para reforestar este espacio? Bien, una de las formas sería, vale, pues cogemos el iPad, cogemos el ordenador y nos ponemos a buscar, pues, cuál es el tipo de bosques que hay en la zona para poder poner el mismo tipo de árboles allí. ¿Cuál es la distancia que tienen que tener los árboles entre ellos? Podemos buscar cuál es el clima que mejor les conviene. Podemos buscar cuál es la fauna que vive allí. Vale, eso lo podemos hacer mediante tecnología y es muy útil, por ejemplo, cuando la escuela está en medio de la ciudad y no tiene un entorno cerca para poder ir a trabajar sobre el espacio en sí. Cuando sí que se trata, por ejemplo, de una escuela en un entorno más rural, que no necesariamente tiene que ser en el pueblo perdido de... No, puede ser en una zona metropolitana, ¿vale? En una gran ciudad. Nos podemos ir a la naturaleza, podemos ir a un pequeño espacio que a lo mejor tenemos relativamente cerca y poder comprobar todo esto que decíamos in situ. Ir allí, tocar el suelo, tocar la corteza de los árboles, ver qué tipo de hojas tienen, adivinar o intentar comprender qué tipo de árboles son en función del fruto que tienen. Ver cuál es la fauna que vive allí. Bueno, se quedarán emocionados de ver a lo mejor no lo sé, un conejo, yo qué sé, una ardilla, lo que sea. Se quedarán alucinados y lo recordarán siempre. Ver la distancia que hay entre los árboles, darles un metro y que comprueben cuál es el clima, qué temperatura hace hoy, qué temperatura hace estos días. Bueno, pues todo eso, el hecho de poder vivirlo in situ. La neurociencia nos explica que todo lo que sea multisensorial se aprende muchísimo mejor. Así que todo lo que podamos tocar, oler, escuchar, ver, si podemos comer algo, o sea, si podemos catarlo, es mejor todavía. Todos los Pues todo sentidos. esto, exacto. Si tenemos a nuestra disposición todos nuestros sentidos alerta, podremos aprender las cosas muchísimo mejor, porque serán muchísimo más significativas para nosotros. Y si además lo vinculamos con una experiencia alegre que nos cree un sentimiento de satisfacción, pues esa experiencia se les quedará guardada. No será algo que les pasa así. En cambio, cuando usan la tecnología, es posible que sea un proyecto más de tantos.
porque tampoco lo han acabado de vivir de la forma como sería aconsejable hacerlo. Y ambos proyectos, digamos, pueden durar exactamente lo mismo. Con un día en la naturaleza y después acabar de experimentar en el aula, pueden sacar muchísimo provecho. Los demás también lo harán, pero ya te digo que el resultado final no será exactamente el mismo. Así que cuando usemos la tecnología, hagámoslo, sí, siempre que nos aporte un valor, siempre que sea un valor añadido lo que nos da. Si no es así, más vale que usemos pues, los materiales y los elementos que tenemos a nuestra disposición para hacerlo lo más multisensorial posible y que además sea colaborativo y que además nos incite a la reflexión y que si además al cabo de un tiempo podemos recordar, rememorar todo aquello que hemos vivido, pues muy probablemente se nos fijará mucho mejor en la memoria a largo plazo. Marta, en el tema de las pantallas, todo esto, ¿qué opinas a la hora de escribir con bolígrafo o escribir en teclado? ¿Qué opinas en general de pantallas, ordenadores, tablets, etcétera? Se dice que es muchísimo mejor escribir con la mano, porque te queda te queda mucho más grabado todo lo que estás haciendo, más que hacerlo directamente en el ordenador. Cuando habitualmente tomamos apuntes, lo hacemos escribiendo a la vez que estamos escuchando. Cuando estamos escuchando, lo cual nuestro cerebro no acaba de funcionar demasiado bien, ¿eh? Las cosas o sea, mejor que sean una a una, no todas a la vez, ¿vale? Entonces, cuando nos ponemos a escribir, lo que estamos haciendo es interpretar aquello que ha dicho la persona que ha hablado, reflexionar sobre el tema y redactarlo de una forma que nos resulte medianamente comprensible, porque sabemos que después, cuando lo volvamos a buscar, aquello lo necesitaremos, bueno, lo habremos trabajado y lo necesitaremos entender. Cuando a menudo nos ponemos a tomar notas a través de un ordenador, a través del teclado, lo hacemos escribiendo tal cual nos va diciendo el ponente o la persona que nos está hablando. Con lo cual el acto de reflexión no es tanto. Sí que es verdad que podríamos decidir hacer esta transferencia, ¿eh? Pero sin embargo, el hecho de escribir es lo que nos ayuda muchísimo más a reflexionar y nos lleva a pensar exactamente qué es lo que estamos escribiendo. Cualquier cosa que escribamos nos va a quedar con muchísima más facilidad que cualquier cosa que tecleemos, porque el hecho de escribirla hace que se fije muchísimo mejor. Teclear no deja de ser un acto donde vas poniendo los dedos en distintas teclas, en distintos lugares, pero no estás elaborando nada en particular. Cuando escribes una palabra, comprendes el significado de aquella palabra a la vez que lo escribes. Cuando lo estás tecleando, no. Entonces, bueno, es muchísimo mejor para el cerebro escribir con boli en papel que no Sí. hacerlo a A través lo de pantalla. clásico, digamos. A lo que eso también supongo, o sea, intuyo que es un factor que incide, claro, llevamos miles de años escribiendo de una manera que ahora que hace, no sé, 100 años, ponle, que empezamos con las máquinas de escribir, pues claro, la diferencia entre lo que llevamos, nuestro cerebro está adaptado a lo que llevamos 100 años, a lo que llevábamos miles de años, pues imagino que eso también influye. Em, Perdona, Roger, dime. piensa también en que cuando estamos escuchando nos hacemos algunas representaciones visuales. Ujú. Hacer una representación visual en papel es muchísimo más rápido y fácil que intentar hacerlo al momento en un ordenador. No es posible. Entonces, a veces el hecho de poner un mini dibujito al lado de Un aquello que estás esquema, aunque escribiendo, sea también. Mm. exacto, hacerte un esquema de esto va por aquí, esto por allí, ya directamente te estructura el discurso que estás escuchando. En ordenador no es tan fácil hacerlo. Totalmente. Bueno, Marta, para ir acabando ya, te voy a hacer una pregunta más, bueno, más orientada a los profesores, ¿no? A los docentes que quieren hacer este camino o creen en su vocación, en esta transformación de la educación, pero que a lo mejor eso no acaban de creer en sí mismos, no acaban de creer que sea posible. Y simplemente te preguntaría qué les dirías tú a estos docentes, cuál es también tu propia experiencia desde una persona que activamente está trabajando en la transformación de la educación. Yo les diría, no somos pocos,
realmente somos muchos los que estamos buscando, los que estamos intentando transformar el sistema educativo. Y lo que nos ocurre es que somos bastante silenciosos. Así que yo os animo a formar parte de este máster, sobre todo por el hecho de crear cohesión y de poder desarrollar proyectos que realmente tengan un sentido para la educación, porque transformarla es posible y creemos que, bueno, para eso estamos aquí, para hacer cuanto más volumen mejor, cuantos más proyectos salgan, muchísimo mejor en este sentido. Así que nada, es posible transformar la educación. Bueno, Marta, pues hasta aquí esta charla, ha sido un placer, de verdad. Me voy muy nutrido de conocimiento, de tus reflexiones, de tus puntos de vista y ha sido un placer compartir este ratito contigo. Gracias. Igualmente, muchas gracias, Roger. Y a todos vosotros, bueno, nos vemos en próximos vídeos de cuestiones que vamos a seguir reflexionando sobre la educación y sobre otros muchos temas. Así que, bueno, si queréis estar al tanto de todos, podéis suscribir al canal de YouTube y activar la campanilla para que os avisemos siempre que tenemos nuevos vídeos. Gracias.